Bienvenidos a un nuevo Mm. episodio de En Voz Alta. El día de hoy, capítulo 24. ¿Estamos siendo fieles a nosotros mismos? Ya lo vamos a comentar con mi querida Pauli, como cada semana. ¿Cómo estáis, Pauli? Hola, Pame, súper bien, súper bien. Hola a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Bienvenidos al capítulo 24. ¡Qué emoción! Sí. Cada vez son más episodios, así que esperamos llegar a los 100. Sí, cuando lleguemos a los 100 vamos a tener que hacer una fiesta, hacerlo en vivo, algo así. Sí, vamos a preparar algo especial. ¿Te imaginas? Sí. Oye, Bu- Pauli, ¿y tú crees que Dígame. somos fieles a nosotros mismos? Que es el tema del episodio de hoy. Yo creo que deberíamos ser fieles a nosotros mismos todo el tiempo, sin embargo, creo y siento que no lo somos necesariamente. Entonces, ¿qué significa ser fieles a nosotros mismos? Quitando el concepto de fidelidad hacia un otro. Sí, aquí no vamos a hablar de ser fieles a una pareja, a una familia, un concepto, no, estamos hablando de qué significa ser fieles a nosotros mismos. Y la verdad es que deberíamos aplicar los mismos como conceptos que aplicaríamos al ser fiel a otro. Sí, tratarnos con respeto, tratarnos con amor, ponernos en primer lugar, sin culpa, hacer lo que queramos hacer y no lo que quiera el otro hacer. Creo que tiene que va de la mano también con el ser fiel a nosotros mismos, el aprender a decir que no cuando realmente queremos decir que no y decir sí cuando sí queremos decir que sí o hacer algo. Eso sería como la fidelidad a uno mismo y es la más importante de todas. Totalmente de acuerdo, Pauli. Perdón, te interrumpí. Sí. No, 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 iba a decir, Pame, tranqui, interrumpámonos. Si este es un programa que es súper relajado, acuérdense que es como estar en el living de la casa. Por Sí, eso la Pauli está en el living, falta. po. Yo, de hecho, estoy en el living de mi casa con una copita de agua. Me gustaría estar con otra copita. Ah, no, ya al tiro. Me voy Se para el viene, otro ya se lado. viene. Capítulo 100. Ah. El capítulo de 100 yo creo que va a tener que ser con otra cosita, pero bueno. Ah. Ya está bien, igual. Acá donde estamos, o sea, a la hora que estamos grabando, son casi las 10 de la noche, pero de día lunes, así que cero posibilidad, si no nos va a seguir la maldición gitana. Ah. Así ¿Cuál que es esa, Pauli? el que toma el lunes toma toda la semana. Ah, está buena, lo vamos a anotar, lo vamos a anotar. Sí, así que agüita nomás, agüita nomás. Pero bueno, siguiendo con el tema del día de hoy, que es ser fieles a nosotros mismos, es lo más importante. Sí, la fidelidad a uno mismo es la más importante. Y también tiene que ver mucho con el amor propio, muchísimo. Porque mientras más me amo, más fiel a mí voy a ser. Si es que es el mismo concepto que aplicamos hacia la pareja, o cuando si lo amamos mucho a una persona, vamos a ser fiel a esa persona, porque nos va a llenar por completo. En cambio, si no amamos tanto, tal vez no sé. Y el hacia uno mismo es como el mismo concepto. Mientras más me amo, más ganas de ser fiel a mí mismo voy a ser. Lo que no implica que lo sea 100%, porque igual hay hartos temas que van entre medio también, pues, de acuerdo a las creencias que nos han instaurado, de acuerdo a las lealtades que tenemos hacia los programas familiares. Creencias, por ejemplo, que nos han inculcado de religiosas, de siempre poner al prójimo antes que a Mm. nosotros, que no digo que no, ojo, sí, está súper bien ayudar, está súper bien ponerse en el lugar del otro, está súper bien ser empáticos, pero no todo el tiempo, no a costa de un sacrificio interior, no a costa de mi esencia. Y lo último que quería agregar era que se puede dar las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo puedo ser una súper buena samaritana y puedo amarme y ser fiel a mí misma a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Una cosa no implica la otra. Ya, pues, Bueno, dale. yo te quería decir que diste justo en el clavo, por eso justo te iba a interrumpir cuando mencionaste el tema del sacrificio. ¿Ya? Que una cosa es dar al prójimo, preocuparse por el otro, estar ahí, y lo otro es sacrificarse a costa de ti, ¿cierto? En el fondo Exactamente. poniéndote tú en último lugar, postergándote, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Pero eso como que lo quería así como entre paréntesis agregar a Como, lo que como todavía.
tú habías mencionado. Claro, como resaltar en el fondo. Exacto. Ujú. Pero sabes que también como que me llega otro concepto cuando hablamos de fidelidad a nosotros mismos y no sé por qué me llega la autenticidad. Porque si bien todo lo que tú ya has dicho, totalmente de acuerdo, siento que también el ser fiel a uno mismo habla de quién soy yo, Claro, cómo me muestro yo, si estoy siendo fiel a mi esencia o estoy mostrando una imagen que necesito que o que quiero que el entorno vea de mí, pero que en realidad no es la verdadera. Y eso, ojo, no estoy diciendo que eso sea malo del todo, lo que pasa es que muchas veces la misma sociedad nos impulsa o nos empuja a crear una imagen que no necesariamente es fiel a nosotras porque, no sí, sé, el trabajo, porque los roles de mujer, por, no sé, distintos motivos, nos llevan a mm, querer mostrarnos de una forma. Y que, no sé, que es quizás políticamente correcta, quizás lo que la sociedad espera de mí, quizás lo que mis papás esperan de mí, quizás lo que los profesores esperan de mí. Y hay tantos debería, y hay tantos condicionamientos, y hay tantas caretas, tantas máscaras que uno se va poniendo en el camino y quizás inconscientemente que llega un momento en que uno se pierde, en que de sí, repente hasta uno se podría cuestionar, ¿estoy realmente siendo yo o estoy viviendo una construcción de una imagen que me fui forjando en el camino, en el tiempo, pero que me empujaron o me inducieron a hacer? No sé si me explico, me claro. estoy enredando mucho. Sí, no, no, totalmente. Sí, al final es como em, ser una imagen de mí, de lo que el otro quiso que yo fuera, no de lo que yo quiero ser en realidad. Exactamente. Entonces, yo creo que ser fiel a uno mismo también va mucho de la mano con eso, con cómo me muestro. Y la forma Mm. en que me estoy mostrando es realmente cómo soy yo o en realidad estoy mostrando otra cara, otra imagen, ya sea porque quiero que me acepten, porque, cierto, tengo miedo al rechazo, porque Ujú. mi mamá quizás o mi papá me inculcó, mi abuelita, cierto, dependiendo de quién me crió, me inculcaron que tienes que mostrarte de esta forma. Si eres mujer, tienes que tomar esta postura. No Claro, puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes decir aquí, no puedes decir allá, ¿cierto? Y como lo hemos hablado en otro episodio, nosotros venimos de una generación que la Pauli lo comentó que eran como los millennials, donde teníamos muchas trancas, muchas restricciones, muchos los deberías. Es una generación como súper reprimida. Entonces yo siento que muchos de nuestra generación ahora están como saliendo y conectando y diciendo, sí, este en realidad soy yo y me da lo mismo lo que piensen. Pero si nos sí, remontamos más antes, yo siento que quizás no era tan así. Y quizás muchos de nuestra generación forjaron una imagen porque era lo políticamente correcto o por, como decías tú, las creencias, la familia, y eso te lleva a ser una persona y te terminas convenciendo de que eres tú. claro. Pero cuando entra uno en conciencia se da cuenta que, oye, en realidad, esta no soy tan yo, quizás soy Claro, otra. Y ahí muchas veces uno entra en conflicto. claro. ¿Ya? ¿Y Y por qué ahí, cuento esto? Em, por, bueno, por cosas que yo he vivido y también por lo que he escuchado, por las mismas cosas que llegan alumnos, consultantes, porque no es que lo esté inventando nomás, son cosas que van pasando. Entonces, bueno, por eso lo quería contar, por eso me resuena tanto por eso, eso de la pero autenticidad igual. sí, Ahora es que sí, Pauli. totalmente es cierto. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿estoy siendo fiel a mí misma o hacia el otro, hacia los demás? Ustedes mismos pregúntense, ¿en qué punto de su vida han sentido que han sido más fiel a lo que quiere un otro de ustedes mismos, de lo que ustedes mismos quieren para sí? Yo, en... ¡Wow! ¡Qué Ay, Gala. potente! Respondan, 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 comenten. Em, yo siento que yo he sido infiel a mí misma gran parte de mi vida, gran parte de mi vida, porque de alguna manera siempre he tratado de darle el gusto a los demás. O sea, no ahora, hasta hace muy poco tiempo atrás, yo creo que me dediqué mucho tiempo de mi vida a darle el gusto a un otro, a lo que el otro quería, a cumplir las expectativas de un otro y no necesariamente las mías, a cumplir las expectativas de una sociedad, como decía la Pame, de una mamá, de un papá, de una abuela, de un profesor, de un colegio, de un país y así, de una religión, de una orientación política.
Y todo eso yo me fui dando cuenta de que tomar una postura referente hacia la política, hacia una religión en particular, hacia una carrera en particular, hacia lo que quería la escuela, etcétera, me fui dando cuenta de que eso te va limitando en todos los sentidos. La expectativa de cumplir tradiciones familiares, algo tan básico como, no, es que la familia se junta todos los años nuevos, pero ¿y qué pasa si yo quiero ir este año nuevo a otro lado? ¿A quién soy fiel? ¿A la tradición familiar o a mí misma? Muchas Claro, veces. y ahí vienen las traiciones, entre comillas, al clan. Porque como dices tú, viene esa Ujú. encrucijada de, uy, ¿a quién le soy fiel? ¿A mí? ¿O Claro. traiciono a mi familia? Porque inconscientemente es una alta traición. Entonces a veces transamos eso y en vez de traicionar a la familia, porque después de cierta forma uno siente que viene como el puñal de vuelta, Ujú. muchas veces preferimos postergarnos nosotras y Y traicionarnos a nosotras mismas. O sea, por no exacto, traicionar a gracias. un otro, claro, por no traicionar a un otro nos traicionamos a nosotros mismos. O sea, porque al final eso significa no ser fiel a uno mismo, traicionarnos a nosotros mismos, a nuestra esencia, que es la más importante. Y eso no significa que eres egoísta, mal integrante familiar, mala hija, mala hermana, no significa que eres una mala amiga, ¿sí? Porque a veces también está la junta de las amigas. Yo no quiero ir, pero me siento obligada a ir para no traicionar a mis amigas, pero voy para no traicionarme a mí misma también. Entonces también está esa idea que voy a ser mala amiga, voy a ser mala esto, si voy a hacer algo que yo no quiero, pero que los demás sí quieran. Y eso todo te va limitando al final. Te va cerrando cada vez más, te va controlando cada vez más, los lazos, las ataduras son cada vez mayores y ahí es donde de repente uno se pierde, ya no te encontraste más por ser esa máscara que dice la PAME, por ser ese constructo que otro quiso que tú fueras y comienza esta sensación de vacío. Ujú. Porque ya no sé quién soy, porque dediqué la vida a construirme en base a lo que otro quería de mí. ¿Cómo me vuelvo a encontrar a mí misma? ¿Cómo se vuelven a encontrar ustedes a sí mismos? Siempre es posible, siempre es a tiempo, no importa la edad que tengan, y es mirándose a uno mismo, sintiendo que esa automirada va a encontrar tu esencia y esa esencia es tuya. Y ahí también hay que ser fuerte. Y hay que perder el miedo al que dirán. Y hay que perder el miedo a traicionar a la familia. Hay que perder el miedo al juicio. Porque probablemente muchas personas se van a sentir atacadas, traicionadas, porque tú comenzaste a seguirte a ti misma, a valorarte, a seguir tu esencia. Pero les digo algo desde mi Claro. experiencia, sí, pero desde mi experiencia, em, cuando logras esta como emancipación hacia hacia tu libertad interior, eh, vale. O sea, vale los juicios, vale lo que piensan de ti, o sea, digo vale en el sentido que da lo mismo, porque es tanta la, como la pasión interna, es tanta la satisfacción de seguirse una misma, que ya lo que importe los demás vale nada. Sí, pero es un proceso llegar hasta ahí, porque al principio te importa todo, sobre Sí, o sea, todo la forma en que te criaron, porque no vas a querer que te rechacen, qué van a decir de mí, como dices tú, la expectativa, quizá esperaban que fuera una gran doctora y en realidad yo quería dedicarme, no sé, a la música o al baile. Entonces, todo ujú, eso también va construyendo algo que te conviene para poder relacionarte con la sociedad. Así, por eso digo que no es que sea del todo malo, en el fondo es algo que uno va haciendo inconscientemente. Y es ahí el problema, porque cada vez que vamos tan inconscientes, cada vez nos perdemos más. Y ahora, cuando tú mencionabas acerca de cómo nos encontramos otra vez, yo creo que lo primero es cuando uno se cuestiona, cuando uno dice, ¿hacia dónde voy? ¿Me siento realmente ujú, yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Realmente esta soy yo? ¿Por qué me siento desmotivada? ¿Por qué siento ese ujú. vacío? Ya cuando uno se cuestiona, yo creo que ese es el primer paso para decir, ok, algo está pasando acá, no me estoy Claro. sintiendo plena del todo, ¿por qué?
Y es ahí Exacto. cuando uno empieza a preguntarse, es cuando vienen más preguntas y es cuando uno empieza a encontrar respuestas, empieza a encontrar el camino, te ponen las personas precisas, te ponen las situaciones en el camino que son perfectas para que cada vez te vayas descubriendo y te vayas sacando como todas estas capitas, todas estas caretas, todas estas Ujú. máscaras que ya no te sirven. Pero claro, viene un periodo donde tú dices, ok, me saqué varias máscaras, pero es como, uy, cada vez estoy como más desnuda, me estoy encontrando a mí. ¿Y ahora qué Sí, hago con claro. esto? Porque es algo que uno empieza a sentir y que es muy distinto a todas las capas que tenías encima que te servían para trabajar o para vivir en sociedad. Y ahora es como, uy, me están viendo como soy realmente. Ay, que se siente Exacto. extraño esto. Es como, es como tú dices, po, es como cuando si tú te sacáis toda la ropa y te mostráis desnuda al mundo, claro, te vas a sentir que todo el mundo te mira, vas a mostrar todo eso que ocultamos siempre para que no nos vean. Pero imagínense la libertad que se siente. Dice el permiso de sentir esa libertad de mostrarse tal cual eres, le importa que le importe. Al final, eso tiene una gran satisfacción, es lo que ya decía hace un rato. Igual es un proceso, es un entrenamiento, tal vez no se da de un día para otro, sobre todo si tienen muchas heridas de humillación, si tienen De muchas, rechazo. muchas heridas de rechazo. Claro, entonces no va a ser a lo mejor de un día para otro, ni tan fácil. A lo mejor algunos nunca se van a dar cuenta. Nunca van a llegar a ese momento, como dice la Pame, de conciencia, de preguntarse a sí misma, como, chuta, ¿ahí dónde estoy? ¿Estoy haciendo lo que amo? ¿Hacia dónde voy? Sin embargo, yo les invito totalmente a reencontrarse con ustedes. Les cueste, no les cueste, sea fácil, sea difícil. Da lo mismo, pero tienen que hacerlo. Y porque eso va, lo que sí va a requerir de mucha valentía, de mucha fuerza interior, de mucha fuerza de voluntad, ser uno, mostrarse como uno quiere, ser uno mismo. Pero lo vale, 100%. Sí, totalmente, como dices tú, es un peso que uno se saca de encima. Y, y por último, empezar a sacarse de una capita, ya, sácate una máscara. Con el tiempo, sigue caminando, sácate otra. Quizás no es de golpe, quizás no tengas que sacarte todas las máscaras porque es incómodo, sí, encontrarse con eso. Pero si vas a poco, cada vez se hace más cómodo, cada vez se hace más fácil y más fácil y más fácil. Y llega un minuto en que quizás te pasa lo que le pasa a la Paula y que dice, ya, ¿sabes qué? Da lo mismo que me Mm, vean así, que me vean en bikini en la mm. playa. ¿Ya? Entonces es como que Sana, partes de a te tengo, poquito. te ¿Ya? tengo que interrumpir ahí, Pame, porque ¿Con qué va a salir la Pauli? Tengo miedo, Pauli. no, me encantaría, me encantaría de verdad ser así, como tan desprendida, pero yo todavía estoy en proceso de eso, o sea, hay un montón de cosas que todavía me dan vergüenza de mostrarme así tal cual soy. De ser fiel, 100% fiel a mí misma. O sea, hay publicaciones todavía que las pienso una hora, un día, 3 días antes de subirla. Todo por el miedo al que dirán y a la exposición. Y ahí es donde aparece esta reflexión. A ver, ¿a quién tengo que ser fiel? ¿A mí o a los demás? A mí, a mí misma. Quiero subir esta publicación, siento que es contenido de calidad. Por último, es cualquier cosa, por último, una foto mía que dice una carita feliz. Ya, chao. Sí, tengo que ser fiel a mí misma, porque es un entrenamiento, como yo les digo, y es paso a paso a veces. O sea, me encantaría como dice la Pame, salir así irme a la playa sin bikini, en bikini, sin importar el que dirán. O sea, si voy y lo hago, creo que todavía hay una vocecita que me está diciendo, oye, mira, te pueden mirar, oye, mira esto, mira lo otro. O así, un montón de cosas, cómo te vestís, cómo te maquilláis, las palabras que hice, lo que estáis haciendo, cómo camináis, si va por el frente, si va por la derecha. O sea, todavía hay una parte de mí que le importa, pero creo que la gran parte de mí me está recordando que tengo que ser fiel a mí misma. Y ahí es donde digo, ya, me atrevo. Hay cosas que no me he atrevido a hacer y que pretendo irlas trabajando día a día para poder irme soltando, porque tampoco
es que uno dice, ya, ok, aprendí, las chiquillas me enseñaron en este mega programa que tengo que ser fiel a mí misma y que lo más importante es eso, y no importa si traiciono a la familia, si ellos piensan que los estoy traicionando, si no voy a una traición familiar o no voy a la junta con las amigas porque hoy día quiero estar para mí, o etcétera. Aprendí que yo soy lo más importante y que esa es la fidelidad a mí misma. Ok, van a hacer esa reflexión como la hice yo, como la hizo la Pame seguramente, y después viene como el, ¿cómo lo hago? Chuta, igual a lo mejor no voy a, a ese evento familiar, voy a hacer lo que yo quiero, pero igual me sigue la culpa un poquito. O eh, invento que y- tenía y- algo que ah, hacer y por eso ah, no fui. exacto, claro. No como con ahí con lo que uno quiere decir, o sea, con lo que uno siente en realidad. Entonces, todo un proceso, en realidad. Pero estamos ahí en el Sí. camino, Sí, por es lo un menos. proceso de ir, ¿cómo se llama? Como de ir cambiando la piel también, Ujú. de ir conectando con uno, de ir aceptándose también, porque mucho de esto, lo que contaba la Paula, estas vocecitas, esto de, ay, sí, me avergüenza y si salgo, y qué van a pensar y qué van a decir de mí, finalmente está todo acá adentro. No es que alguien ande pensando ni pendiente de ti, sino que eres tú misma, Cierto. que estás acá adentro y que te saboteas, por supuesto. A veces yo también me saboteo y digo, ya, Pame, córtala, deja de sabotearte, te estás saboteando sola. Y digo, ya, respiro, hago ahí mis procesos y digo, ya, vamos. Porque no significa que uno no se sabotee, lo que pasa es que uno ya se da cuenta cuando se está saboteando, entonces se ataja y dice, ya, déjate tontear, avancemos. Sí, Y es un eso. proceso, como dice la Paula, es un entrenamiento finalmente. Y, pero esas vocecitas sí están adentro todo el tiempo, entonces es importante reconocerlas, que es lo que dicen hoy en día el diálogo interior. Es súper importante reconocerlo para poder saber cuál de todas esas vocecitas está saboteando para atajarle y decirle, oye, no, córrete, no eres un aporte en este minuto, así que next. Ahora, claro. Exactamente, hay que hacer eso, porque si no, imagínate, o sea, no haríamos nada o viviríamos una vida de mentira, falsa, una vida que otro quiere para nosotros, y no es la idea. Oye, Sí, y Pame, muchas personas, sorry Pauli, como dices tú, viven así. Y muchas que no se dan cuenta y que sienten que eso es la vida o eso es lo que le tocó o esa es la persona y no muchos se detienen a cuestionarse si realmente son ellos. Y otras personas que sí se logran dar cuenta, pero les cuesta mucho cambiar, atreverse y sacarse esas máscaras porque o están condicionados así o están mm, acostumbrados ya o temen que si me muestro como soy, puedo ser vulnerable y sentirme desnuda, entonces me van a ver como soy, qué susto, qué miedo, no, mejor pongamos ahí unas caretas porque así no una me dañan. armadura. Entonces, también hay muchas Claro. armaduras ahí que no me hacen conectar con un otro. Entonces también es súper, súper importante, bueno, el autoconocimiento, tomar conciencia para saber qué está pasando conmigo y si realmente yo siento que estoy siendo fiel a mí o estoy siendo fiel a un otro y si me estoy dando cuenta de eso o no. Porque aquí se Así es. mezclan varias cosas como siempre. Sí, totalmente. Además que, por ejemplo, en terapia, Pame, bueno, a todos en realidad, en terapia aparece mucho la mujer adulta que está haciendo lo mismo que la mamá. O que siente que tiene que seguir el mismo patrón de la mamá. Por ejemplo, casarse, tener hijos y dedicarse en un 90% a los hijos, como en lo que hablábamos en el capítulo anterior. Y a veces está la sensación de que no quiero hacer todo eso, o sea, no quiero tener que casarme a cierta edad, tener hijos, cierta edad, hacer este viaje, a cierta edad tener esta casa, a cierta edad tener este trabajo. O sea, lo quiero hacer completamente diferente y esta sensación de sentirse tan leal a la mamá, ujú, pensando que lo que hizo la mamá es lo que deberíamos hacer, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que yo quiero, con mi esencia. Entonces ahí trabajamos mucho en cortar como esta lealtad sin sentir que traiciono a mamá. Lo que integramos es, puedo hacer mi vida sin sentir que traiciono a mamá, a esa mujer que amo además, ujú, pero que sí lo puedo hacer diferente.
al igual con el padre, y así sucesivamente ir cortando lealtades, patrones, lazos, liberándonos siempre desde el amor incondicional, entendiendo que cuando hacemos algo desde el amor, entonces también es amor para el otro, y no al revés. Mm. Sí, que cuando uno hace algo por amor a uno, bueno, ¿te acuerdas que Felipe siempre nos decía, Sí, cuando me yo acordé con... hago algo por amor a mí, no, cuando yo tomo una decisión por amor a mí, eso decía, siempre va a ser la mejor decisión para el otro. Entonces, claro, con el Exacto. tiempo uno dice, ay, qué linda la frase, pero uno la va internalizando, la va procesando y te das cuenta que tiene mucho peso esa frase. Para cada decisión Sí, que tomemos, para cada cosa que hagamos, para cada cosa que nosotros tengamos que relacionarnos con un otro, o sea, te sirve para todo finalmente y eso te lleva nuevamente al amor propio, al amarte primero, ponerte a amor. ti en primer lugar, ser fiel a ti misma y luego a los otros. No significa que solo tengas que ser fiel a ti, no, pero sí eres Ujú. tú lo más importante. Sí, totalmente. Y sáquense de la cabeza que eso es egoísmo, ujú, porque no es egoísmo, no tiene nada que ver con el egoísmo, tiene que ver con el amor propio. O Ujú. sea, de hecho, déjame interrumpirte yo ahora. Sí tiene que ver con el egoísmo, Dale nomás. pero el egoísmo sagrado, como lo dicen en algunas culturas, ¿ya? Que el egoísmo sagrado, claro, a ojos de otro te dicen, ay, que eres egoísta, ¿cómo te centras en ti primero si primero está el prójimo? No, quizás egoísta pensar en uno mismo, pero es un egoísmo sagrado, es sagrado que pienses en ti, es sagrado que te pongas en primer lugar, es lo más importante. Pero cuando tú estás bien, todo tu entorno funciona bien. Si Claro, estás sí, mal, todo tu entorno funciona mal y no puedes ayudar a nadie. Entonces, el egoísmo sagrado, sí. El egoísmo así nomás, no. no. Pero el egoísmo sagrado, sí, eso sí. Sí. Claro, muy bien, Pame, sí, bonito además, súper bonito el egoísmo sagrado, sí, porque tendemos a pensar que el egoísmo es algo completamente negativo y como todo tiene su lado eh, bueno y su lado malo, su luz y su sombra. Y hay un egoísmo luminoso, que es este egoísmo sagrado que dice la Pame, que además como al ser un egoísmo sagrado tiene el discernimiento de saber cuándo estar para ti y cuándo estar para el otro, porque como les decía hace un ratito, el que tú empieces a llevar la atención más a ti misma no significa que vas a quitar la atención hacia los demás. No es una cosa la otra, se pueden hacer ambas y son completamente complementarias. Sí, totalmente. Ahora también hay personalidades que son un poquito más arriesgadas a ser fiel a sí mismas y otras que no. Y la Sí, son Pamela nos más podría osadas. llevar, osada, sí. Y la Pamela nos podría hacer, dar una pequeña pincelada de solamente con el día solamente con el día de nacimiento. ¿Cuáles serían como las vibraciones numéricas más osadas, o sea, que menos les importa el que dirán y ellos van con su verdad, y las que les cuesta más y están más como tímidas, reprimidas, siempre al servicio de los demás? Porque eso sería buena información, porque a veces uno dice, pucha, pero yo quiero, pero me cuesta tanto. Y otra ¿Por qué persona me que nos cuesta está, tanto? claro, y otra persona que nos está viendo está pensando, oye, a mí eso no me cuesta nada. Sí, bueno, hay que entender que tenemos que revisar todos los números. Ya las Sí. personas dicen, ay, pero no el día o el mes o el año. Y recuerden que son sumatorias, que hay información en el nombre, en los apellidos, en los apodos, o sea, todo es información. Entonces, cuando nosotros hablamos del día de nacimiento, que es un número de esencia, es Ujú. por hablarle así de un pelito de la cola del gato, ¿ya? Para que Algo vayan rapidito. como, Mm. es como muy, muy, muy chiquitito. Pero sí, se puede, a simple vista, de una manera súper rápida, los números más osados, por ejemplo, son los números 5. ¿Ya? O cualquier sumatoria de su día, que si ustedes lo reducen, o si ustedes suman sus dígitos, les da como resultado un 5. Por ejemplo, el 14, Ujú. ¿ya? El 23. Ya, todos los nacidos esos días o en el mes de mayo generalmente tienden a ser más osados, pero aquí hay que hacer una salvedad, porque siempre hemos dicho, todos los números tienen luces y sombras, es decir, si esos números, si esas esencias numéricas están desarrolladas, vamos a ver personas muy osadas, que se atreven, que tienen energía, que son enérgicos, porque esos números son mucho fuego.
¿ok? Y por otro lado, si esa energía está reprimida, no se van a mostrar así. Se van a mostrar como personas más temerosas, que no se atreven, pero hay algo dentro de ustedes que les dice como, ay, me gustaría esa cosa que como que quiere salir, pero no se atreve a salir. ¿Por qué? Porque quizás me criaron en una familia muy religiosa, quizás me dijeron que esto estaba mal, quizás me dijeron que mirar para el lado era pecado, quizás me dijeron que hacer tal cosa era traicionar a la familia y que tenía que regirme por normas súper estrictas. Entonces, claro, va a depender de todos esos factores si es que me arriesgo o no. Y por Claro. otro lado, hay otro número que es mucho más arriesgado que los números 5, que es el 22. ¿Ya? Todos los Ah, nacidos un día mira. 22 generalmente son muy kamikazes. Ellos no les tienen miedo ni al fracaso, no cargan con cosas del pasado, no cargan con cosas de más, ni situaciones, ni nada. Son como súper libres ellos, tienden a rescatar como lo mejor de las situaciones y lo demás es como viajar liviano. Ese es como su concepto, viajar muy liviano y no hacerse atado de más. ¿Ya? Entonces, ellos principalmente son muy osados. A pesar de que cuando pequeñitos pueden verse quizá un poquito más cercanos a mamá o muy mamones, muy sensibles, pero después que en la medida que van creciendo son súper independientes y se atreven a hacer muchas cosas que otros no. Y los números, las esencias numéricas que más les cuesta como aventurarse, tienden Ajá. a ser los números, por ejemplo, los dos generalmente. ¿Por qué? Porque hay mucho temor, miedo como a decir que no, porque si digo que no, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, no, prefiero poner al otro antes que a mí. O sea, si bien, claro, hay otros números que nos hablan mucho de esas energías, estamos hablando así como de los extremos, así cuáles son como los más, Ujú. más, más No es más, osados y cuáles serían así como los más bajo perfil. ¿Ya? claro. Entonces, el 2 sería el que no quiero que me vean, no quiero aparecer, no me interesa figurar, no, yo acá detrásito nomás, Oye, ¿ya? yo Entonces, pensaría que el número uno bloqueado en su sombra también es bien cohibido, como que le importa mucho el que irán y pierde harto su esencia. sí, por eso mencionaba que hay varios Ujú. números y que va a depender Claro. mucho si están en luz o en Ujú. sombra. El luz Porque en si es sombra, por claro. eso, por ejemplo, el 4 tampoco le gusta mucho aventurarse, también es bien Ujú. miedoso. El 5 Claro, bloqueado también es súper temeroso, no se atreve a claro. lanzarse. El 8 también es el número del miedo, entonces tampoco se atrevería. Entonces hay varios números que dentro de ellos tienen un pequeño aspecto del miedo, porque hay números que se les llaman los números del miedo, y esos números tienden a ser más temerosos que otros. Ahora, eso no significa que todos sean miedosos, porque hay personas que trascienden eso y que dicen, es que tengo miedo, sí, no importa, voy y lo hago igual. Otras Ujú. personas que dicen, ¿sabes que no me da tanto miedo? ¿Por qué? Porque quizás tienen, dentro de su configuración numérica, tienen muchos números osados, muchos números fuego, muchos números de acción. Entonces quizás tienen un poco de miedo, pero les da lo mismo. Se comen el miedo y van con todo nomás, da lo mismo. Pero hay otras personas que dentro de su configuración, de su mapa, de su carta, tienen quizás muchos números de ser bajo perfil, de no figurar, de no accionar, de estar ahí pasivo, de estar como en segundo lugar, que Sí. se potencian esas energías también. Esa Entonces, energía sí, po. Mm. claro, no podría decir como, ya, no, este número es así, este número es así, porque después de todo eso hay que hacer la conjugación, po. Hay Hay que que sí, ver cómo se van mezclando, cómo van mezclando. conversando, cómo Y, esto es como y de mucho acuerdo más a su profundo que experiencia. así nomás. Sí, mucho más profundo, porque por ejemplo yo que tengo siete, varios siete, y siento que también lo tuve bloqueado gran parte de mi vida. Ahora que el 7 como cuando se bloquea se va muy para adentro y le importa mucho el que irán también. Entonces, yo creo que viví esa faceta mucho tiempo de mi vida y ahora trabajar en lo contrario igual es inspirador y es bacán y por eso estamos aquí dándole como todos también estos consejitos, porque a propósito de eso, que tú mencionabas, Pame, de los números bloqueados también o en sombra, o sea, uno igual puede haber estado así muy bloqueada gran parte de la vida. Eso no significa que hoy día, por ejemplo, queramos tomar la decisión de cambiar y sacarnos esa sombra encima para relucir con esta luz divina que traemos y propia, y sin miedo, o sin miedo. Mira, ahí hay dos conceptos que mencionaste que es súper importante que la gente lo sepa. Nosotros estamos conformados como el yin y el yang. La sombra jamás se va. ¿Qué aprendemos? Primero reconocerla, luego aceptarla.
y luego abrazarla y decir, sí, sabéis que en realidad tengo esta parte en sombra, esta parte está dentro de mí, ok, acepto que está, digo Ujú, que está ahí y digo, ok, ahora, ¿qué hago con eso? Tengo la claro. opción de permitir que crezca esa sombra en mí y que generalmente vaya caminando por la vida más en sombra que en luz. O Ujú. tengo la posibilidad de decir, ok, está esa sombra ahí, perfecto, ok, ¿qué hago con ella? Ok, voy a trabajar con ella. ¿Para qué? Para mantener la raya. Quizá en algún minuto esa sombra, dependiendo del número, quizá esa sombra sí me sirve. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los números del miedo, la autenticidad, mencionaste el 7 también. Por ejemplo, el 7 cuando ha tenido algunos traumas, ha sufrido de humillaciones, de bullying y de todas esas cosas, ¿qué hace el 7? Se esconde en su caparazón. ¿Pero para Como un qué? Porque todo eso caracolito. tiene como un caracolito, exacto, pero todo tiene un sentido. O sea, no es que las personas que estén en bloqueo sea por nada, no, algo les pasó. Entonces, en la medida que van creciendo, se van poniendo más capas y más caretas y más máscara y más máscara y más caparazones. ¿Pero por qué? Porque no quieren ser dañadas. Cuando el Ujú, 7 decide empezar a sacarse todas esas máscaras de encima, da susto, porque en el fondo es como, ok, me voy a enfrentar a la vida otra vez, a ser vulnerable con el miedo de que quizás me vuelvan a dañar. Entonces, yo ujú. siempre he dicho, hay que ser de valientes para poder enfrentarte a tu sombra. Y desde ahí uno va trabajando y Sí. ajustando. ¿Ya? Entonces quizás la vida te hace ser un poquito más desconfiado, entonces quizás ya no me entrego por completo al principio, no, voy a conocer primero, voy a ir como a mirar, observar, a sentir, me voy a conectar con las otras partes de mí. Por ejemplo, el 8 que es otro número de miedo. Cuando el 8 está en sombra, es súper rencoroso, súper vengativo, súper rabioso. Entonces yo le digo a las personas, muchas veces la rabia la escondemos porque en la sociedad más bien, está súper mal visto que alguien se enoje. Entonces, ay, qué rabioso, no, alejémonos. Y nadie quiere ser rechazado. Entonces, si sé que la sociedad me va a rechazar porque me estoy enojando, me como el enojo, me como la rabia, porque si no, me alejan. Ese es como el Y, concepto y así nos crían. claro. ¿Cuál es el Y punto? dejas, ay, perdón, Ujú. es No, que a dale. propósito, y claro, cuando es que también tiene que ver con el tema, porque cuando reprimes una emoción, también dejas de ser fiel a ti misma. Súper. Por esconder una emoción, claro. Dale. Entonces, por ejemplo, ya el 8 que estábamos hablando, que tiene rabias, que tiene iras y que guarda, puede ser súper negativo si es que esa rabia la guarda, la acumula y llega a suceder lo que le pasa a las ollas a presión, que en algún momento de tanta presión tiene que escapar por alguna parte. Los que guardan mucho, mucho esas rabias por no ser rechazado, qué sé yo, en algún minuto estallan. Pero al otro extremo también es Claro. negativo, cuando son los polvoritas, estas personas que prenden con agua, que le dicen, no sé, la están mirando, ¿y qué me miráis? Y no sé qué, y, ¡pah! Y estallan de la nada y se agarran a combo. Y la sombra está ahí. Ahora el punto es, ok, descubrí que está, sé que está ahí, sé que es parte de mí, sé que no la puedo eliminar. Ahora, ¿qué hago cuando venga la rabia, cuando sienta, no sé, ganas de vengarme del otro? ¿Qué hago con eso? Y es ahí cuando uno aprende a canalizar esos aspectos, a canalizar las rabias, saber qué hago cuando me molesta algo, si me miraron Ujú. feo, si me dijeron tal cosa, uno aprende qué hacer con eso. Pero a veces esa rabia me va a ayudar. Por eso digo que la sombra no es del todo mala. A veces quizás por mis otros números necesito sacar fuerza de alguna parte. Quizás necesito atreverme a concretar algo. Quizás necesito atreverme a decir, no, no quiero ir o no quiero eso. Esa rabia, esa fuerza interior me va a ayudar a conseguirlo. Claro. Si el problema es que cuando esa rabia se desborda o me la guardo por mucho tiempo y llega un minuto en que estalla. Entonces, si se dan cuenta, la sombra no se va nunca, pero uno aprende a trabajarla. Entonces ya sé cuándo viene, sé qué hacer con ella cuando viene y me encargo de alimentar mi luz para brillar, como dice la Pauli, pero sin olvidar que esa rabia está en mí y yo digo, sí, sabes que en algunos momentos sí soy rabiosa, pero ¿por qué? Porque me genera rabia esto, esto, esto. Y cuando viene la rabia ya sé qué hacer. Y eso es el equilibrio, y eso también es ser fiel a ti misma, no esconder tu parte oscura, porque acá el problema no es estar en sombra. Yo siempre le digo a mis alumnos, el problema no es que caigas en sombra, el problema no es que no te enrabies, es súper natural sentir las emociones. ¿Cuándo es un problema? Cuando te quedas pegado en la sombra. Exactamente. Sí, totalmente. Entonces la pregunta sería, la pregunta que se deben estar haciendo, Pame,
es observar mi sombra, aceptar mis sombras. ¿Sería ser fiel a mí misma o no? Por Claro, supuesto que sí, sí, por sería supuesto ser que fiel sí. a ti misma. Sí, porque Sí, ¿por qué escondemos la sombra? La escondemos por el que dirán, po. Sí, porque ¿qué va a decir esa persona si saben que yo soy, no sé, ya rabioso, como dice la Pame, o si saben que yo soy juicioso, si saben que yo soy intolerante, ¿qué va a pasar? Claro, y claro, eso, van a y decir, oh, escondemos. mira. Claro, escondemos esa sombra que es parte de nuestra esencia, que es parte de nuestro sistema emocional, por el que irán y dejamos de ser fiel a nosotros mismos. Ahora sí, siempre hay que canalizarlo, como dice la Pame nomás. Pues esa es la gracia, aprender a canalizarlo, que no sea un efecto negativo para nosotros ni para el otro, pero tomar la conciencia de que sí es parte de mí. Porque si no, sí o sí va a explotar ese cúmulo de sombra como una ollita de presión. Oye, Pauli, mira, antes de terminar el episodio, quería leer un mensaje que nos llegó en un capítulo anterior y que no lo habíamos leído. Ay, sí, se nos ¿Ya? había De olvidado. Adriana Gulberti. Dice, ¿Ya? muy bueno escuchar las chicas, Ay, gracias. identificándonos y viendo que son cada vez menos las excusas si nos proponemos hacerlo con el corazón, lo mejor que podemos. Gracias por la simpatía y el buen humor. Ay, qué bueno. ¿Y eso en relación con qué capítulo? ¿Con el capítulo de las madres? De las madres, sí, Ese fue el capítulo capítulo de... 21, ¿no? Ay, no me pegáis 22. tanto, Pauli. 22. Ya, pero entre el 21 y el 22, por ahí, para que lo vayan a ver. Sí. Mira, no nos quedemos con la Lo duda, iba, lo vamos a buscar y le vamos a decir qué capítulo es para que los vayan lo a iba, ver. sí, lo iba a buscar. Pucha, vamos, se nos olvidó. Lo vamos a poner en una pauta la próxima vez porque deberíamos decirlo al principio. Estos comentarios son bellos. Sí, bueno, en otros capítulos lo decíamos al principio, pero Ujú. ahora se nos había olvidado. Se nos Sí, había el olvidado. episodio 21, ¿cómo ser madre sin perderte a ti misma? Ah, qué bueno. Oye, muchas gracias por sus Sí, comentarios. Coméntenos para leerlas ahí en un episodio, con nombre y sí, apellido. totalmente. Ajá. Oye, yo creo que ya estamos llegando al final de este capítulo número 24. Recuerden que esperamos siempre sus comentarios. Bueno, gracias también siempre por la buena onda. Y Sí, nosotras felices de seguir acompañándolas cada semana en este querido podcast de En Voz Alta. Así así que es. Muchísimas sí, gracias. Síganos en nuestras redes sociales como Pauli Acevedo-terapeuta y a la Pame como Pamela Tapia P en Instagram, exacto. TikTok y YouTube. Así que ahí Eso. esperamos sus seguimientos. Eso. Suscríbanse, activen la campanita y todas las Eso, cosas que ustedes ya eso, saben que... eso. Ustedes ya saben eso. Así que, Sí. y Y les ya mandamos antes muchos de cariñitos. finalizar, los quiero dejar ¡Pane! invitadísimos. Sí. Es que pan esto era para el principio, ¿por qué se nos olvidan estas cosas? Ya, Los quiero dale. dejar invitadísimos e invitadísimas al próximo Congreso de Numerología y Astrología de Perusen, que es abierto al mundo. Va a ser un congreso online. Es el primer congreso, de hecho, que se va a hacer con muchos expositores de astrología y de numerología. Y entre ellos va a estar su humilde servidora. Me invitaron a ser parte de este lindo congreso y voy a estar exponiendo acerca de lo que tanto amo, por supuesto, que son los números. Así que va a ser el 14 de septiembre online. Apenas tenga ya el horario, se los voy a estar publicando en las redes, así que para que estén súper atentos. Excelente, Pame, maravilloso. Bien, sacaste aplauso. ¡Eh! Ahí vamos a estar acompañándote en el congreso. Eso sí, Sí, porque va a ser en definitivamente. vivo y va a poder interactuar con el público, así que ahí van a poder mandar todas sus preguntitas en directo. Oye, qué buena. ¿Y por qué plataforma? ¿O va a ser como, no sé, por Instagram, o YouTube, Va Facebook? a ser por YouTube, pero parece que también lo van a lanzar por otras plataformas, así que cuando ya lo Ya. tenga más claro voy a estar avisando por las redes. Ah, ya, qué bueno. Entonces, atento a las redes de la Pame, Pamela Tapia P. Eso, súper bien. Ya, queridos. No sé, Pame, algún taller, algo así, una cosita. Miren, ¿saben qué? Vamos a empezar a hacer esto al principio. Sí, definitivamente. ¿Por qué?
Llámame, pero dale, cuenta del taller igual. No, se vienen las inscripciones del próximo diplomado de numerología consciente nivel 1, Fundamentos del Ser, Mm, en octubre. Así que ya están perdón. abiertas las inscripciones. Pregúntenme nomás de qué se trata, en qué consiste, los contenidos, promociones vigentes, preventas, etcétera, etcétera. Ahí yo feliz les cuento todo lo que incluye y siempre lo estoy renovando, así que siempre viene con cositas nuevas. Así que ustedes ahí contáctenme a través de las redes y yo feliz les contesto todas sus preguntas. Muy bien. Pame, ¿cuánto dura ese diplomado? 10 meses. Ah, ya, acá es súper Son completo. dos clases al mes en vivo vía Zoom, cada clase de 3 horas cada una. Y después, posteriormente, las clases quedan grabadas, así que también las van pudiendo revisar las veces que ustedes quieran. Va con Ujú, material de apoyo, grupo de WhatsApp de apoyo constante durante todo el diplomado, donde voy resolviendo sus dudas, vamos haciendo práctica, vemos casos ujú, prácticos, lo analizamos, los terapeos. Es como un 2 por 1 entre que van aprendiendo de los ujú. números y van sanando también al mismo tiempo, van integrando nuevas herramientas para trabajar con ustedes, para trabajar con otros. ¿Ya? No es necesario tomarlo para dedicarse después a ver numerología. Hay muchos que lo toman sí con esa razón, pero hay muchos otros que lo ocupan para ellos, para conocer a su familia, para guiar a sus hijos, Ujú. para conocerse más, para potenciarse. Hay muchas razones Ya. de por qué las personas toman este diplomado, así Ujú. que no piensen que es solamente para convertirse en numerólogos, que eso yo diría que son los mínimos. Hay líderes de equipo, tengo mamás, tengo terapeutas, hay de todo en verdad, así que no tienen que tener ni un conocimiento, partimos desde cero, desde cómo sumamos, desde cómo interpretamos, desde qué significa un número, desde dónde viene esto, ahora cómo lo uno, o sea, súper desde el paso a paso, así que tampoco teman aventurarse en este mundo porque no necesitan saber absolutamente nada. Ahí yo les enseño todo, todo. Muy bien, Pame. Muchas gracias por la info. Igual súper Ahora entretenido. sí, nos despedimos. Sí. Hasta la próxima semana. Besitos, que estén bien. Cuídense Chao, harto. Chao, chao. chao.